miles de historias sin contar. Llegó José a salvar tu día. No sé quién sos ni lo que me vas a contar. Mis oídos buscan un espacio que llenar. Nos sentamos a escuchar porque estamos en un cumple. Busquen algo para tomar porque estamos en un cumple. Preparen las velas para soplar porque estamos en un cumple. Es un día muy especial porque estamos en un cumple. ¿Estamos en un cumple? No vale, pa, estamos en un cumple. Buenas, bienvenidos a la segunda temporada de En un Cumple. Sí, me he tomado mi tiempo, no me empiecen a criticar por anticipado. Pero bueno, me he tomado mi tiempo porque ya se habrán enterado. Hoy En un Cumple tiene una nueva casa. Hoy En un Cumple forma parte de la familia de la píldora junto al desquicio y junto a Tensión Espacial. Espero que nos acompañen en esta nueva etapa porque la idea es crear este nuevo mundillo, crear un nuevo, digamos, espacio donde nos sentamos libres para decir y consumir lo que queremos. Justamente ese es el eslogan de la píldora. Y como no podría ser de otra manera, En un Cumple sigue con los invitados top. Porque uno más o menos se esfuerza para eso. Y hoy, como nosotros no sabemos nada de economía, porque básicamente todo el mundo es como la ciencia de la cual todo el mundo habla, pero saben 5 o 10 como mucho, porque la realidad es que nadie sabe de economía. Pero voy a ir directamente a presentarla. Ella es economista, es docente, es coordinadora de Ecofeminita, y creo que la conocen todos porque me parece que ya se dieron cuenta de quién hablo. Ella es Candelaria Boto. ¿Cómo va, Candelaria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te digo que no sé si te pasó de googlearte. Hoy, ¿sabés qué? Estaba preparando y googleé y pongo Candelaria Boto. ¿Sabés lo que aparece primero? ¿Qué aparece? Edad. Una cosa de Mirá, locos. ¿Y dice mi edad? ¿Es googleable eso? Eso te lo quería preguntar a vos. Si se puede velar el dato. Sí, tengo casi 30 años, así que 29 para ser exacta. Casi, está bien. Estoy ahí bordeando. Es rarísimo igual lo de la edad, pero me parece que no es rarísimo justamente porque sos una mujer que habla de economía, no pasa mucho, y creo que en cierto punto, bueno, ya hemos visto ese episodio en Twitter con esa persona detestable que ni siquiera la vamos a citar, de que se mete mucho la vida, ¿no? La gente, como en la vida, como diciendo, una mujer que habla de economía, no, esto no puede ser posible, ¿no? Sí, yo creo que además, bueno, tengo un arito en la nariz, ahora Claro. tengo dos colores en el pelo, como que capaz dicen es economista, pero bueno, robo un poco con pareciendo más joven, creo. Y dicen, ¿esta cuántos años tiene? O capaz no, capaz parezco más grande y soy como el meme de Burns haciéndose la joven, quién sabe. No, igual, por lo menos para mí, parecés más joven. Pensé que me ibas a decir 27, 26. Bien. Igual estamos ahí, tampoco es que... No, yo estoy muy bien con mi edad, siento que está bueno llegar a los 30 también, es otra estabilidad. Yo a los 25 no tenía mi propia casa, así que estoy más tranqui con un alquiler. No voy a decir una vivienda propia, no llegué a eso, pero por lo menos con una vivienda estable. Con la independencia que es sumamente necesaria igualmente, porque ya Sí, a los un poco más de 25... estabilidad. Total. Estamos diciendo, la gente se mete un poco a googlear la edad, ya recordamos el episodio lamentable, pero la primera pregunta que a mí me surge por lo menos es, yo te veo en el Instagram, sos una tipa con onda, recién lo decía Sarito, el pelo de los colores, y vas a estudiar economía que
es como, acá yo me siento reflejado por el estudiante de Derecho, viste, vamos a estudiar Economía y Derecho que parece lo más cuadrado que te puedas imaginar. Rarísimo. Sí, son parecidas las facultades, o sea, como el público, digamos, o los estudiantes de Derecho y de Economía tienen rasgos parecidos. Eh, a mí me apasiona la economía, o sea, elegí el polimodal, soy hija del polimodal y ya en el polimodal había elegido economía. O sea, no sé, siempre me gustó. Igual también hay muchos economistas que no se tienen sus bandas de rock, como que hay algo ahí, Hay de ¿viste? todo. Hay de todo, hay de todo. Sí, parece como que entre los números es como un poco que por algo tiene que sobresalir quizás esa locura. Ahí yo siempre me acuerdo del ejemplo del bajista de Kiss, así que el de la lengua, toda la cuestión, que el tipo es profesor de matemática, y bueno, ese bajista de Kiss, algo rarísimo. Y vas a estudiar economía, y creo que la pregunta está clarísima de cómo se combina justamente la economía con otra faceta tuya, me parece que como la más fuerte o quizás la más conocida, con el feminismo. ¿Cómo es esa combinación? Bien, sí, o sea, ser feminista es parte de mi identidad, es quien soy como persona, es la forma en la que miro el mundo y en la que trato de tener una práctica feminista en mi día a día y en mi cotidianeidad. ¿Cómo se mezcla con la economía? Es con una crítica, digamos, epistémica a la forma de estudiar economía y notando la reproducción de muchos estereotipos de género también en el estudio de las ciencias económicas. Creo que el feminismo, los lentes violetas o los lentes multicolores justamente nos empiezan a cuestionar todas nuestras estructuras y todos nuestros espacios. Yo soy economista, así que lo vuelco ahí, pero también hace una crítica en la práctica. Yo creo que una persona que es feminista todo el tiempo se está cuestionando eso, cómo se relaciona, no sé, con otras mujeres, con otras personas LGBT, con varones, con todo. Es como una crítica constante. Es súper enriquecedor en ese sentido. Claro, y eso en cierto punto también te abre a tu otra faceta de docente, porque me parece que ahí jugás un rol mucho más preponderante que quizás lo es la militancia día a día, pero me parece que ya cuando tomás esa posición como ser docente bueno, realmente es la crítica que la llevas a cabo, me parece en su mayor esplendor. Sí, yo empecé siendo docente en secundarios cuando tenía 23, 24 años, creo que 23. Siempre me gustó mucho la docencia, antes de eso daba clases particulares, como que me gustaba, mis viejos son docentes, vengo como de una familia de docentes. Claro. Y en un principio cuando daba clases en el secundario y yo ya estudiaba como economía feminista y en realidad la docencia es parte de un trabajo muy feminizado, sobre todo en lo que es primaria y secundaria, ni hablar en inicial, ¿no? Que son más del 90% mujeres. Pero en general es una tarea muy feminizada y yo misma me cuestionaba como, bueno, estoy criticando todo esto y a la vez estoy haciendo un trabajo que es feminizado. Pero bueno, me encanta la docencia, o sea, siento una vocación docente y en mi trabajo como divulgadora creo que se nota eso, que me interesa explicar y que la otra persona entienda y como lo pienso un poco con las herramientas que me dio la docencia. Y creo que eso también se ve muy reflejado en tu Instagram, donde hay un montón de videos piolas, el que no la sigue, bueno, ya sabe. Hay un montón de videos piola que me parece que cambia un poco la forma de enseñar, ¿no? A mí también me pasa estar en la facu, estar de ayudante de una cátedra, y a veces parece que con un YouTube, con un Instagram o con alguna red social es como que se llega más rápido al conocimiento que a veces lo que parece las columnas de una facultad, la rigidez y toda esa cuestión. ¿Te pasa eso un poco con el Instagram? A mí me pasa que yo soy muy, muy obse con los contenidos, digamos, como que soy hago un guión, siento que son una síntesis de un desarrollo previo. Entonces, como que la academia y toda esa formación más institucional, que por momentos parece muy anacrónica,
me sirvió, y de hecho hoy en día sigo estudiando. Yo ahora estoy haciendo una especialización, el próximo año quiero hacer una maestría. Como que hay algo de la academia que me parece que es central, que tiene que ver con el conocimiento científico, y que si bien hay miles de críticas para hacerles, porque realmente hay miles de críticas para hacerle, me parece súper importante, y me parece súper importante divulgar desde ahí. No es que yo me siento, prendo la cámara y digo lo que me parece, lo que yo opino y lo que yo creo y lo que sentí esa mañana, sino que trato de que sea un contenido sobre algo de lo que yo sé, de lo que estudio, y que está preparado, y está pensado. Después uno se puede equivocar, obvio, somos todos seres humanos, y siempre siempre van a faltar cosas, y siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero me parece que es súper rico poder formarse en algo y después comunicarlo de una manera más sencilla. Pero llegar a comunicar algo de manera sencilla implica, como implica la docencia, explicar algo, que vos antes hayas pasado por ese proceso de formación que es más tedioso, digamos, como que involucra, bueno, eso, leerse bibliografía que no es amena, autores con los que no estás de acuerdo, digo, un montón de cosas del proceso de formación. Total. Y antes decía justamente que cuando estabas estudiando, bueno, hace bastante lees economía feminista, dijiste. Y creo que la pregunta que nos surge a todos es, ¿qué es la economía feminista? No porque no sepamos, sino porque me parece que sos la más autorizada para decirlo. Somos varias, pero la economía feminista, digamos, es una crítica a la economía, a la forma de estudio de economía tradicional, que no tiene en cuenta las diferencias de género, ¿no? No tiene en cuenta que vivimos en una sociedad que es estructuralmente desigual, según los genitales con los que naciste. Y en ese sentido, digo, y ahí tomo una definición de feminismo que usa Diana Mafia, que es como el primer paso es reconocer una desigualdad. Las estadísticas públicas nos muestran que las mujeres están más representadas en la pobreza, que tienen peores trabajos, más desempleo, etcétera. El segundo paso es reconocer que esa desigualdad es injusta, digo, como que no hay ninguna cuestión natural por lo cual las mujeres tengan que tener peor autonomía económica que los varones. Y el tercer paso, una vez que reconociste esa desigualdad y te parece injusta, es transformarlo. Entonces, la economía feminista se nutre de todos los debates y de todo el recorrido de los feminismos, y busca aportar a la construcción de una ciencia económica que tenga en cuenta estas desigualdades de género, pero también de raza, de etnia, de orientación sexual, y algo que un poco sabemos todos, pero que bueno, después vas a los libros y pareciera que todos los individuos son iguales, y no hay ninguna desigualdad estructural, ¿no? Como que esta meritocracia de que, bueno, en realidad todo el individuo es igual y si quiere puede, y bueno, todo eso está en la ciencia. Sí, va un poco de la mano con... Bueno, a vos te habrá pasado de leer muchísimo de positivismo. El que no sabe de positivismo vaya a leerlo, se va a dar cuenta de muchas cosas. Pero va un poco de la mano con esta cuestión de que a nosotros nos toca en la facultad de columnas y escaleras de todos somos iguales ante la ley. Después eso también se traspola un poco en la economía. Y hablamos de leyes, hablamos de economía... Y tenemos que hablar de lo que pasa en Argentina, pues, indefectiblemente. Y quizás con una pregunta media trivial, porque todos responderíamos, bueno, no sé si uno, pero dos o tres. Si vos tenés que poner un número a la economía argentina, con todo esto que también tenés en cuenta, ¿no? Con todo el feminismo y con tu forma también de analizar la economía, ¿cuánto le pones del 1 al 10? Oh, muy difícil. Complicado. Creo que del 1 al 10 obligaría a poner una escala de todos los países, y hay cosas que hay que regionalizarlas, qué sé yo, somos un país latinoamericano, digo, somos un país que ha vivido una colonización, qué sé yo, no me parece justo ponerlo en la misma escala que con, no sé, con lo que vamos a calificar a Alemania o a Finlandia. Qué sé yo, tenemos por un lado un resguardo social o una contención social que me parece importante, que no existía antes del 2001, por ejemplo. Tenemos algunos sistemas públicos que funcionan mal, pero que existen, como el de salud, de educación, eso me parece importante. Y después tenemos problemas crónicos que
que a veces hacen muy difícil la vida, la planificación, como la inflación, como las crisis de deuda y demás. No, creo que es muy difícil ponerle un nombre. Para mí lo que más representa a la Argentina es como es ese meme que dice como estaba aburrido, no, estoy aburrido, y es tipo estaba, como en este país no te aburrí ni en pedo. Totalmente. Y ahí vos decías justamente que hay un par de flagelos, bueno, como sobre todo la inflación, la deuda externa, que tranquilamente le podemos decir deuda eterna. Está todo eso, pero me parece que quizás en cierto punto el otro día me encontraba en una charla, digamos, de familia, ¿viste? En esas que se habla totalmente la vulgata. Sí. Y justamente decía, no, pero yo arreglo el país, me junto con Paolo Roca, con Pérez Compán, con los sindicatos, toda la cuestión y arreglamos, ¿viste? Pero lo que hay que, me parece que explicarlo, lo que hay que ponerse a pensar es, bueno, ¿cómo hago para juntar a toda esa gente? Por empezar. Y lo que me hizo retroceder un casillero atrás, antes de la inflación, de la deuda y toda la cuestión. Y me parece que, en cierto punto, ante tanto los cambios de gobierno, no cambio de régimen, como ya sabemos, ante tantos cambios de gobierno y que unos van para acá y que unos van para allá, me parece que hay una palabra en economía, hablando en general ya, que se ha olvidado, que es la credibilidad, ¿no? Un poco. Y me parece que nosotros tenemos un poco de problemas con esa palabra. Sí, o sea, vos cuando decías esto de juntarse con toda esta gente, bueno, habría que ver si estas personas que concentran tanto poder económico en Argentina están interesadas en un proyecto colectivo de país o están interesados en maximizar sus ganancias y dolarizarlas, qué sé yo, como que creo que ahí está el conflicto de Cosa que no va a intereses, pasar ¿no? nunca, ¿no? Obvio. Y ahí está el rol del Estado, digo, como si vamos a depender de la voluntad de estas personas que en realidad están como buscando su interés personal, o si apostamos a un Estado que pueda regular eso y bueno, regular que a veces el beneficio personal de unos pocos va en contra del bienestar de las mayorías. Claro, claro. No, yo claramente que la conclusión, incluso hasta política, y quizás coincidimos, es que bueno, también hay intereses contrapuestos. Me parece que un sindicato que verdaderamente defienda a los trabajadores no se va a poder nunca sentar con Pérez Compán, pero eso es otra discusión. Esa es otra discusión. Pero ahora hay un fenómeno total y me parece que caló mucho en la juventud y quizás vos lo has visto, que lamentablemente este ascenso de, yo diría fascismo, porque para mí esta gente liberal no tiene nada, pero en cierto punto yendo a la doctrina de que, por ejemplo, que propone el amigo Milei, que no es ningún amigo, sino que es un enemigo, ¿tiene algún sentido, o sea, todo lo que dice? Porque yo, por ejemplo, de mi experiencia de la universidad, a mí me dice, van a privatizar la educación. Y se sabe que la UBA ya está. O sea, no es que no existe más, sino que Milei duró 2 días y la UBA le hizo una revolución. ¿Es posible todo lo que dice o es verso para vender? No solo, o sea, para mí no solo es interesante en términos de que es posible o no, sino como que para mí es importante hacer un poco la línea de quién es Milei, ¿no? Que es un tipo que hace 3 años viene diciendo que va a haber una hiperinflación. Creo que hay un Claro, problema en Argentina y es que no hay, no nos machacan con las cosas que hemos dicho, como si no hubiese archivo, como si total. cualquiera pudiese decir algo y que no tenga costo. Y lo ha dicho en momentos muy complejos del país. Donde no es joda decir que va a haber una hiperinflación en un medio que lo ve todo el mundo y siendo el economista más llamado por la televisión argentina. Entonces creo que es un poco problemático porque por un lado se mezcla el show, digo, de lo que vende, porque es sensacionalista, por la forma que tiene de hablar, porque putea, porque es excéntrico, digamos, y dentro de un show televisivo y dentro de ser un personaje televisivo, digo, se entienden esos códigos, y otra cosa es querer luego implementar un programa de gobierno. Creo que claramente no tiene un programa de gobierno. Digo, él lo que dice es que hay que prender fuego al Banco Central. Claro. No hay, digo, no es una experiencia factible en los países del mundo, no es lo que se está discutiendo en el mundo, ¿no? Y el Claro. problema de eso es que atrasan las discusiones. Como, no sé, es un negacionista del cambio climático y estamos en un momento Claro. donde hay que tomar definiciones, ¿viste? No estamos para discutir si es importante o no, estamos para ver qué hacer con eso. Totalmente, totalmente. Y ahí cerrando con Milei, a los ojos de una economista que pasaste años en una universidad,
A veces a nosotros nos pasa, por ejemplo, en Derecho nos pasa que tenemos como el eje siempre, yo me acuerdo que lo decía un profesor que no era tan copado, pero me acuerdo su frase porque la verdad que tenía bastante razón, que él decía, vos querés saber cuando alguien sabe Derecho y cuando no sabe, es cuando dice anticonstitucional en vez de inconstitucional. Vos a los ojos de economista, lo ves a Milei, y obviamente con el resto de gente que te relacionás, lo ven a Milei, y el tipo lo ven como diciendo, bueno, este tipo, nada, sabe, qué sé yo, está re loco, tiene esas ideas de mierda, pero sabe, o es un tipo que vos decís, es lamentable. Es lamentable. Digo, si vos querés a alguien de su escuela que sea un poco más coherente en términos de ideas, en términos teóricos, académicos, tenés a un López Murphy, ponele, que yo lo detesto, no sé cómo Claro. puede caminar tranquilo por la calle alguien tan responsable del 2001, de querer bajar jubilaciones, eso lo digo, políticamente me parece detestable, pero es un tipo que en términos teóricos tiene una ideología marcada y tiene un desarrollo y un bagaje teórico serio, coherente. Milei es un desastre, o sea, como en términos teóricos no es algo coherente. Salió hace pocos días, ¿no? Como que había Sí, sí, plagiado sí. de los... Pero además, él que viene tanto de la escuela austríaca, la escuela austríaca dentro del mundo economista es bastante marginal, digamos, Claro. que no es algo que esté en boga esa discusión. Es una discusión medio vieja. Totalmente, totalmente. A mí lo que me da risa es que en cierto punto él se muestra como antiestado y él odia tanto al marxismo y bueno, para, o sea, no, creo, obviamente que son dos cosas totalmente distintas por suerte, pero me mata que él odia tanto al pobre Carlos Marx que descansa hace años y el tipo después es un antiestado que después nos damos cuenta que no va por ahí. Pero terminando un poco con el panorama nacional, eh, Para, lo último que quería decir de Milei sí, es que hay que tenerlo en cuenta en un avance de las agendas de ultraderecha y ultraconservadora, sobre todo, claro, porque si bien usan la palabra libertario, en realidad en términos de libertades individuales son recontraconservadores. Es negacionista del cambio climático, está en contra del aborto, está en contra de la total. expansión de derechos LGBT. Entonces es una agenda muy clara que tiene mucho más que ver con el movimiento, no sé, evangélico y ultraconservador que con un movimiento realmente liberal. O sea, me parece que eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Como para las personas que nos están escuchando. Totalmente. Sí, sí. Viste que en Twitter es que dice a nosotros nos tocó la peor generación de liberales de la vida. Y otra aclaración, quizá también para tener en cuenta en términos un poco teóricos e históricos, de que libertarios está mal llamado porque los libertarios, los libertarios originarios son los anarquistas. Después ellos se apropiaron de esa palabra y ahora se dicen libertarios, pero ellos son liberales y ya. Pero bueno, esa es otra discusión, pero se han No, apropiado un recontra término. igual, ¿eh? Re sí. O sea, re sí porque es verdad que los libertarios eran los anarcos, pero Total, anarcos zurdo, no esto de, ¿cómo dicen ellos? anarcocapitalista. Anarcocapitalista. ¿Qué Claro. carajo es eso? Yo cuando me decís, ¿qué? What the fuck? Pero menos mal que tenemos a una economista que lo puede decir esto, porque a nosotros también nos parece una risa el anarcocapitalismo, porque es cierto que los capitalistas viven en anarquía, eso ya lo sabemos, pero me parece que Milei está lejos de ser un Paolo Roca y el resto. Y que claramente esto no es un sistema anárquico, ya lo podemos ver día a día. Pero ya nos reímos demasiado con el panorama nacional para no llorar igualmente. Pero volvemos quizá a lo nuestro, como para seguir llorando también. Y hay un tema muy triste quizás en la economía personal de todas las personas. En primer lugar porque la mayoría de este país gana muy poco. O sea, la gran mayoría lamentablemente gana muy poco. Pero el que más o menos puede quizás ahorrar se la delira. Entonces la primera pregunta, porque claramente vos te querés a tomar una birra y te querés olvidar de los problemas de este mundo de mierda. Entonces la primera pregunta es, me parece que lo más difícil en la economía personal es el ahorro o hay cosas más complicadas, por así decirlo. Obviamente siempre en nuestra elección, porque pagar impuestos es más difícil. Eh, sí, creo que está bien el contexto de un país con más del 42% de la pobreza, o el 42% metido en la pobreza y con una juventud muy atravesada por el desempleo, o sea, muy difícil generar un ingreso
y muy difícil independizarse económicamente, digamos, muy difícil el acceso a la vivienda, el acceso al crédito, bueno. Con todo ese contexto, quien tiene un trabajo y quienes tienen varios trabajos, ¿no? Como se hizo bastante común el pluriempleo, sí, creo que al vivir también en un país con inflación media alta, hace que cuando te sobra un poco de plata, que uno dice, bueno, no sé, son 5.000 pesos por mes, bueno, no parece tanto, entonces parece que es como, bueno, me lo gasto y ya. Entonces, también creo que nos falta educación financiera en las escuelas y en nuestras vidas para poder ser un poco más responsables con nuestras decisiones de gasto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que te pregunto ahí de... A mí a veces me cuesta... Bueno, a mí me cuesta bastante ahorrar porque ganamos 3 chirolas, ¿no? Pero en cierto punto quizás cuesta bastante porque, viste, entras a Instagram y ves la publicidad de lo que buscaste en Mercado Libre y te querés morir. Entonces la pregunta real es... Claramente no vamos a hacer educación financiera en este podcast que dura un puñado de minutos, pero... ¿Cómo carajo, o sea, qué consejo vos me das para ahorrar? Obviamente siempre teniendo la posibilidad, porque cuando ganás 20 lucas por mes se hace difícil. Pero teniendo la posibilidad, ¿qué cosas tengo que tomar como para decir, che, loco, me guardo en el bolsillo esto? Sí, para mí lo más importante, como el primer paso, es saber en qué gastás, o sea, en qué se te va la plata, que es como lo que la mayoría de la gente no tiene ni idea. Es como, uy, che, es 20 y no tengo ni idea en qué gasté la plata. El Excel, señores. Excel, hoy en día hay aplicaciones, digo, como que un mes por lo menos tenés que hacer la tareita de anotar todos tus gastos, eso es clave, porque después ya podés o achicar los gastos si ves que decís, che, al final gasté un montón en, no sé, ir a tomarme un café afuera y puedo disminuirlo. Y una vez que acomodás eso, lo importante es ahorrar a principio de mes, digo, no ahorrar lo que te sobra, sino decir, bueno, si el mes pasado me sobraron 5, ponele, y planeo tener los mismos gastos o de repente quiero reducir esto, no sé, de los cafés, las birras, lo que sea, digo, bueno, a principio de mes me separo 7. Y eso lo voy a ahorrar. Claro. Lo voy a poner en un plazo fijo, lo voy a poner en un plazo UVA, lo voy a poner en un fondo común de inversión, lo que quiera, pero ya me lo separo y eso no lo uso. Claro, claro. Y yendo a lo que justamente te adelantabas ahí es, ¿qué es lo que conviene para ahorrar hoy? Porque... Viste que la gente te dice, viste, vos le hablás a tu abuela y te dice, no, vos comprá los verdes no fallan nunca. Después le hablás a otro que más o menos dice, no, yo saqué un plazo fijo en 5 minutos con una fintech. ¿Qué es lo que conviene en cierto punto hoy, podríamos decir? Sí, va a depender mucho del momento porque justamente depende de la tasa de interés que tengan los plazos fijos, de la inflación. Y del plazo en el que uno quiera dejar esa plata. No es lo mismo ahorrar de un mes para el otro, sabiendo que, no sé, me tengo que comprar un mueble, lo que sea, que ahorrar para las vacaciones, que ahorrar para un proyecto más grande, ¿no? Como, no sé, lo que quieras, comprarte un auto, hacer un viaje, lo que sea. Entonces depende mucho el plazo, pero los plazos fijos son como las opciones más tradicionales porque son las bancarias, son las más conocidas, las más seguras, y bueno, prácticamente no tienen riesgo, y uno ya en el plazo fijo tradicional ya sabe el interés que va a tener, y con el UVA sabes que le ganas a la inflación al menos, entonces es mantener el ahorro. Y después tenés fondos comunes de inversión, que ahí depende del fondo, te dicen más o menos el estimado de rentabilidad, pero es importante como ir informándose e ir de a poco, digo, no pretender de un mes al otro convertirte en el lobo de Wall Street, ¿no? Sí, sí. Ir de a poco aprendiendo me parece central. El analizador de mercados estaría muy orgulloso de nosotros. Claro, El analista, no va perdón. a pasar eso de un día para el otro. Claro, claro, claro. Y la siguiente pregunta, en cierto punto, y nos vamos también con, quizá que tiene que ver un poco con el país, es, ¿afecta algo que la gente decida ahorrar en dólares? Me imagino que sí, pero no te puedo dar un por qué sí, porque claramente no estudié economía. Sí, yo creo que muestra justamente la falta de un mercado financiero en pesos, que es algo que este gobierno, o sea, en particular la gestión de Guzmán, viene tratando de fomentar, ¿no? Mercados financieros en pesos. Creo que el plazo fijo UVA es un claro esfuerzo en ese sentido, como decir, bueno, lo dejas acá y le vas a ganar sí o sí a la inflación y te vas a quedar en pesos. Y eso es una opción interesante que en otros momentos no existía. Entonces realmente no había otra opción
que sea sencilla y que no sea dolarizarse. Obviamente que afecta porque demuestra esta falta y el hecho de que no haya un mercado financiero en pesos tiene la contracara de que, bueno, haya menos créditos, haya menos mercado financiero, para que haya créditos necesitas ahorro. Ahora, tampoco vamos a culpabilizar a los pequeños ahorristas cuando los que mueven la torta son los agroexportadores, esos son los que mueven la torta real. Pero sí, obvio que todo afecta. Yo lo mostraría más como un síntoma de esa falta de un mercado financiero en pesos que como la culpa de la restricción externa argentina, ¿no? Totalmente. No, y además de él, famoso, se la fugaron toda, que la vamos a dejar ahí. Sí. Y que sucedió en muchos gobiernos de distintos colores. No, de todos podríamos decir. Sí, básicamente. Ahora, la siguiente pregunta, porque hablamos de dólares, hablamos de plazo fijo, obviamente, en resumen, surge esta cuestión de las criptomonedas y lo único que yo sé de criptomonedas, y porque leo cosas de ambiente, es que perjudican, pero una banda al medio ambiente. O sea, son recontaminantes la industria de las criptomonedas. No sé si... O sea, lo tomo con pinzas eso. ¿En qué sentido? Sí tienen un gasto de energía grande porque justamente se necesitan procesadores y eso genera un gasto de energía. Pero también es cierto que un gran porcentaje y cada vez más se usa con energía renovable, porque justamente para abaratar costos, la energía renovable tiene un limitante que es que no se puede guardar. Claro. La energía renovable no es como la eléctrica que vos la podés usar a piacheres, sino que la tenés y la tenés que usar en ese momento. Entonces, la mayoría de los mineros que están en China usan ese excedente, digamos, que si no queda claro en qué se usaría. Entonces, lo hacen por un tema de costos, no lo hacen necesariamente por interés ambiental, sino porque les es más barato. Y hay un acuerdo de París entre países, hay un acuerdo de cripto por conseguir que el minado de criptomonedas sea cada vez más con energías renovables. Me parece que es una discusión que hay que darla y que es importante virar a eso, como reconocer ese gasto energético que usan las criptomonedas. Pero no me parece que como que tenga que demonizarse por eso, sino como verlo como un desafío para mejorarlo. Totalmente. Bueno, buenísimo porque hicimos el famoso Cazando Mitos con Candelaria Boto. Pero la pregunta es, para el que no sabe nada, ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son justamente un activo digital que está basado en una tecnología que es la tecnología blockchain, y como activo digital lo novedoso, lo innovador es que no vas a ver un papel, una criptomoneda física, sino que es todo digital y todo es parte de un sistema que funciona con internet, donde está basada esa tecnología, ¿no? Bien. Y la siguiente pregunta ¿es un buen negocio o es una falopa nueva que surgió? Me imagino que es bueno porque todo el mundo, el que sabe de economía, sabe de cripto. O sea, en realidad depende si vos apoyás, como que el Bitcoin es la primera criptomoneda. Y nace un poco como crítica al sistema financiero tradicional y un poco buscando otra forma de generar valor, si se quiere, apoyado en una tecnología. En ese sentido, si vos apostás a eso, es interesante. Ahora, si vos la pensás como un negocio, simplemente como una inversión, tenés que tener en cuenta que es una inversión de riesgo medio alto y que por eso tiene rentabilidad media alta, pero que tiene sus volatilidades. Si uno ve la tendencia larga, la tendencia es claramente a la alza, pero tiene volatilidades muy grandes, por ahí incluso en el mismo día. Entonces, si vas a estar mirando esa volatilidad, y no te metas ahí. O sea, si sos un inversor seguro que prefiere un plazo fijo donde le aseguran el interés, y no te metas en cripto porque vas a pasar medio mal. Claro. Bueno, llegamos a la última pregunta que no tiene nada que ver. Ni con la economía, ni con el feminismo, ni nada. Vos sos una persona que sos muy activa en redes sociales, lo que también creo que te hizo... Pesada no, porque a mí siempre me pasa ¿viste esa gente que escribe por escribir y después tenés al que escribe y quizá te tira 5 o 6 tweets por día, pero te las manda a guardar? A mí me parece que vos sos de ese último grupo. Pero
la gran pregunta en redes sociales, nosotros sabemos que todo el mundo hoy se comunica con memes. O sea, es clave, nadie puede vivir fuera de un meme. Entonces la pregunta, quizás nunca te la hicieron en tu vida y la vas a tener que pensar es, ¿qué meme representa a Candelaria Boto? No. Qué difícil. Viste que cada día es un meme distinto. Claro, también eso, uno no es algo absoluto, ¿no? Depende del momento. A mí me gusta mucho como meme el que están los nenes en la pileta. Está como la señora agarrando a uno, el otro medio dándose y después uno que está re en la lona, ¿viste? Que es como, bueno, sí, como yo lo que tengo que hacer y mis pendientes ahí ahogados. Porque yo estoy muy activa en redes, pero también porque las redes es algo que disfruto bastante. O sea, yo soy millennial y siempre tuve redes desde Fotolog, digo, como que siempre me gustaron las redes como usuaria. Entonces, tengo una amiga acá que se está riendo de eso porque no sabe. Siempre fui activa en redes, entonces a veces estoy en redes porque realmente tengo un montón de otro trabajo que hacer que no estoy haciendo. Y bueno, pasó. Por suerte conseguí trabajar con eso también, ¿no? Y hacerlo parte de mi profesión. Pero también son mi consumo, digo, uso memes porque a veces estoy riéndome 3 horas con cuentas de memes. Me encanta. Y en esas 3 horas son las famosas que vos decís, bueno, debería estar haciendo otra cosa, pero aguante la procrastinación como ejercicio de vida. Totalmente, debería estar leyendo un paper y estoy acá viendo los memes de Carpinchos. Bueno, llega el momento de despedirte porque claramente tu vida sigue y tenés que hacer 1000 cosas. Y te agradezco muchísimo por este tiempo porque no es fácil hablar con Candelaria Boto, sépanlo. Pero te agradezco. Gracias por la paciencia. Te agradezco muchísimo y nada, espero que la hayas pasado bien. Sí, la pasé muy bien. Gracias por la invitación y muchos éxitos con esta segunda temporada. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te mando un gran abrazo y que sigan los éxitos, como dijiste vos. Muchas gracias. Idea, edición y podcaster José Araoz. Música Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.